Saludos, feliz noche para todos. Gracias por estar aquí conectados. Un placer poder saludarles. ¿Qué tal, Carelis? ¿Cómo estás? Bienvenida, feliz noche. Y bueno, vamos a dar inicio a este encuentro síncrono, nuestro tercer encuentro síncrono. Estamos trabajando o haciendo el primer acercamiento a nuestra tercera unidad, Introducción a la Psicología Educacional de la Escuela de Psicología, y trabajaremos con el tercer tema, que es corrientes y sistemas psicológicos contemporáneos. Haremos un esbozo del contenido que se tiene previsto para esta tercera unidad eh, temática, con los principales exponentes, con las principales corrientes y los sistemas psicológicos, como indiqué previamente. Eh, Cualquier duda me lo indican a través del chat para poder estar en consonancia y detenerme ante cualquier eventualidad. Si me están escuchando, por favor me indican. Un, dos, tres. Sí, estamos aquí. Bien. Es un grato placer poder interactuar con ustedes a través de este medio y conectar desde la distancia para un nutrido y enriquecedor intercambio de saberes. Mi nombre es el profesor Juan Gabriel González, magíster en orientación de la conducta, y actualmente, bueno, soy su tutor influencer para el transitar de esta maravillosa experiencia que les hará profundizar en nuevos e interesantes constructos en el área de la psicología educativa. Para ello, hoy estaremos verificando, por ejemplo, que radican en una multiparadigmaticidad. ¿Qué significa esto? Los sistemas y corrientes psicológicos contemporáneos trabajan desde diferentes esferas, desde diferentes áreas con las cuales podemos interactuar, que contribuyen a una amplia gama de acción en el contexto educativo. Destacan en la historia, primero el procesamiento, el conductismo, ¿sí? Como esa primera corriente. Después tenemos la psicología constructivista, la psicología humanista, la psicología cognitiva y el procesamiento de la información. Según Cole, 1983, esta misma multiplicidad de paradigmas tiene varios elementos importantes que resaltar. Entonces tenemos estos tres niveles fundamentales. El primer nivel es la dimensión teórica, que son los marcos conceptuales sobre el estudio de los fenómenos educativos. Tenemos la segunda dimensión, que es la dimensión proyectiva, que son los programas de investigación, de ampliación, derivadas del trabajo teórico, orientado hacia las situaciones prácticas, es decir, entender primero ese marco conceptual, entender primero esas teorías para que esto nos permita entonces poder llevarlo a la práctica.
Seguidamente, tenemos la tercera dimensión, que es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos concretos que hacen posible los esquemas y los programas desarrollados. Es decir, primero tenemos la dimensión teórica, tenemos todo ese basamento, toda esa teoría, todo ese sustento que nos permite ir verificando. Luego tenemos la dimensión proyectiva, es los programas que estamos realizando, es los programas que pensamos aplicar. Y por último tenemos la dimensión práctica, que es la aplicación per se de esos diferentes programas. Ahora bien, tenemos para empezar dando este paseo por las diferentes teorías, las diferentes corrientes psicológicas. Tenemos entonces, por ejemplo, el conductismo. Y en el conductismo, bueno, nos dicen que tenemos los principales exponentes como Pavlov, Watson y Skinner, que hacen un gran impacto en las investigaciones y estudios psicoeducativos, con trabajos sobre instrucción programada, dan origen a las técnicas de modificación conductual, conocida como el conductismo. Según Grow 2012, utiliza métodos experimentales y su énfasis puesto en la experimentación y en los fenómenos observables. Y esto por sí ayudó a garantizar el establecimiento de la psicología como ciencia en el siglo XX. Entonces vemos, por ejemplo, la teoría cognitiva conductual que se mantiene en el tiempo como un elemento modificador de conductas, tiene sus raíces, sus basamentos en estos tres autores fundamentales, como son Pavlov, Watson y Skinner, y todos los experimentos y todos los hallazgos que ellos tuvieron a través del tiempo. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Posteriormente, tenemos el constructivismo, tanto exógeno como endógeno. El exógeno es una corriente que considera el conocimiento como la reconstrucción de las estructuras que verdaderamente se encuentran en el mundo externo. Se destacan las teorías contemporáneas del procesamiento de la información, reflejando estas ideas, por ejemplo, la de esquemas, la de producciones y la de redes de memoria. Por otra parte, tenemos el constructivismo endógeno, que es una tendencia que destaca que los individuos construyen su propio conocimiento al transformar y reorganizar las estructuras cognitivas que ya poseen. Aquí se destacan teorías como la de Piaget sobre el desarrollo cognitivo. Entonces es importante destacar su aporte para la transformación entonces del aprendizaje y cómo el individuo va adquiriendo ese andamiaje cognitivo. Y hablamos entonces de ese andamiaje cognitivo porque, bueno, no es una tabula rasa, sino que por el contrario, él trae unos conocimientos previos. Se determina entonces, se elimina esa concepción previa que se tenía, donde el individuo venía como un elemento en blanco y ese elemento en blanco iba vaciándose de nuevos contenidos. No, por el contrario, el constructivismo establece que él trae un conocimiento previo y desde ese conocimiento previo y su interacción con el entorno, su interacción con los pares, él va a reconstruir y a construir nuevamente su entorno y su realidad, desarrollando entonces nuevos saberes. Seguidamente tenemos a Maslow y Roger con la psicología humanista, que hace énfasis en los procesos cognitivos, pero entonces hay otro elemento que se agrega, que es el elemento afectivo, como un individuo que tiene entonces sentimientos y emociones, se ocupa de las capacidades y potencialidades de las personas en la medida que éstas hacen elecciones y buscan tener el control de su vida. Para el mismo autor, señala que explica que las teorías humanistas trabajan tres premisas fundamentales. Primero, el estudio de las personas como un ser holístico, y entendiendo entonces que este debe ser holístico, la integralidad y una relación que va más allá de del simple conocimiento y del simple saber.
Para entender a la gente debemos entender entonces sus conductas, sus pensamientos y sus sentimientos, tres elementos fundamentales. Su segunda premisa son las elecciones y la creatividad. La autorrealización humana son áreas de estudio importantes. Entonces recordemos, por ejemplo, la pirámide donde están los diferentes eslabones, los diferentes estratos, que se supone que el hombre va en su construcción a través del devenir del tiempo. Tercero, la motivación es importante para resolver las necesidades básicas que están en el primer eslabón de la pirámide. Ahora bien, ¿qué es la psicología cognitiva? Es la formación de estructuras mentales y el procesamiento de la información y las creencias. Para el mismo autor explica que el aprendizaje es un fenómeno mental interno que se infiere a partir de lo que la gente dice y hace. Entonces, en esta correlación, el aprendizaje conduce a modificaciones en las estructuras simbólicas internas. El mundo exterior se ve como una fuente de datos, pero una vez que las sensaciones han sido percibidas e ingresadas en la memoria de trabajo, se asume que las tareas importantes tienen lugar dentro de la cabeza. Para Wolfram, 2010, considera la mente humana como un sistema de procesamiento simbólico, que convierte los datos sensoriales en estructuras simbólicas, proposiciones, imágenes o esquemas. Y luego estos procesos se convierten en estructuras que el conocimiento puede mantener y recuperar en la memoria. Entonces aquí hay un elemento que es bien importante resaltar, que es lo que llamamos símbolo, significado y significante. Es decir, el significado es la concepción, es lo que yo tengo entendido y estructurado en el pensamiento como el razonamiento lógico de la estructura, mientras que el significante es el objeto como tal. Entonces aquí podemos hacer la analogía de la manzana. Nosotros observamos el objeto, inmediatamente llega el concepto, y ese concepto al llegar a nuestro cerebro, al ser procesado y al ser evocado, indica, bueno, es una manzana porque tiene ciertas características, tanto físicas, de olor, de sensaciones, de textura. Entonces, esa es la concepción básica del significado y el significante que lo podemos establecer en el procesamiento de la información. Entonces, fíjense, en este paseo por estas estructuras y por estas diferentes corrientes, tenemos entonces la actividad evaluativa que vamos a desarrollar para esta tercera unidad. Entonces, fundamentado en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 3, daremos respuesta a lo que se exige, que en este caso es la construcción de un informe escrito. Ese informe debe desarrollar los siguientes temas acerca de las corrientes y sistemas psicológicos contemporáneos. Entonces, en primera instancia está el conductismo, la psicología constructivista, la psicología humanística, la psicología cognitiva, el procesamiento de información y las teorías contextuales. Y por último, la aplicabilidad en el contexto educativo de cada una de esas corrientes mencionadas. Entonces, fíjense qué es lo más importante en este informe. Cuando hablamos de la disposición de forma, o sea, cómo lo van a presentar, bueno, tiene una portada, recordando la portada institucional con el membrete, el código, el escudo de la institución o el logo de la institución, el integrante, el título del trabajo, el título del tutor. Tenemos una introducción que debe ser aproximadamente una cuartilla, el desarrollo de 4 cuartillas, unas conclusiones de una cuartilla aproximadamente, las referencias siguiendo las normas UVA. Recordando entonces letra Arial número 12 con un interlineado de 1.5. ¿Qué es importante? No es traspolar la información que está en la web o en cualquier texto en físico que usted disponga para el trabajo, no. Aquí tenemos entonces que procesar, digerir, decodificar y codificar la información que estamos trabajando para entonces hacer nuestro aporte.
Lo más significativo del trabajo es el aporte que usted va a realizar. Desde verificar ese aporte, entonces es que vamos a evidenciar qué tanto usted ha logrado desarrollar las competencias de esta unidad. Entonces, bien importante que no es solamente traer una información. Por ejemplo, si utilizamos el autor, Rodríguez 2010 señala que el conductismo es tal y tal cosa. Posterior a eso, bueno, ¿cuál es la inferencia? ¿Cuál es la paráfrasis? ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es el acercamiento que usted como estudiante está realizando en el trabajo? Eso es lo más importante, y es que nosotros podemos entonces verificar, evidenciar, cualificar si realmente el contenido está siendo importante, si está siendo codificado y si está siendo entendido por ustedes. Por eso se escoge esta actividad evaluativa. Pregunto, ¿alguna inquietud, Carelis, hasta este momento? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Bien, vamos a asumir entonces que no. Y continuamos entonces con la revisión de cómo vamos a entregar esta actividad. Bueno, los elementos o la rúbrica que vamos a tomar en consideración, los criterios que se tomarán en consideración son organización de la información, la calidad de la información, la organización del contenido, el análisis de la investigación y las normas aplicadas en el trabajo. ¿Dónde es importante verificar? Siempre tendemos a tener debilidades a la hora de citar. Entonces es importante revisar el manual institucional para verificar cómo se supone nosotros debemos citar en caso de que sea una cita textual extraída de un texto en físico, si es por el contrario investigaciones en línea, para poder entonces ajustarnos a lo que establece la normativa. Entonces, repasando, un informe escrito con la estructura de la portada, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias. Grosso modo, es lo que se tiene planteado para la valoración de la actividad sumativa en la unidad número 3. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ningún interrogante al respecto, vamos a esperar 3 minutos para entonces finalizar este encuentro, agradeciendo de antemano por la atención prestada, agradeciendo por haberse conectado a pesar de las diferentes situaciones con el sistema eléctrico y con el internet que se están suscitando. Pero bueno, es necesario conectarnos para aclarar cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier información que sea necesaria profundizar. Estos son los espacios para ello.
Bueno, damos entonces por concluido este encuentro. Para efectos de grabación, el enlace estará en el foro de anuncios y en el aula, en la unidad número 3. Gracias por estar aquí. Que tengan todos una feliz y placentera noche.